Hoy empezamos entonces tema nuevo, que es cinética química, más o menos para hacer memoria de lo que estábamos hablando con Pedro hace un ratito. Fíjense que si tenemos una reacción como esta reacción, que es la reacción de formación del agua, nosotros hasta ahora tenemos capacidad de calcular, por ejemplo, si nos dan los datos básicos de que es a 25 grados centígrados y una atmósfera, es decir, en condiciones estándar, entonces estamos en capacidad de poder calcular su variación de entalpía, su variación de entropía, y con estos datos podemos calcular su delta G cerito. En estas condiciones, justo lo que estamos hablando ahora, de que delta G cerito es entonces un valor constante, que sería un valor referido a la constante de formación de esta reacción, y que este numerito no nos estaría diciendo realmente si es o no espontánea la reacción, pero sí nos daría información de si está o no favorecida hacia reactivos o hacia productos. ¿Sí? Esta reacción en particular, si se fijan, su delta H es menor a 0, se trata entonces de una reacción exotérmica, que libera energía en forma de calor, por la convención egoísta, entonces menor a 0, libera energía. Su variación de entropía es también menor a 0, es decir que, fíjense que partimos de moléculas en estado gaseoso y generamos moléculas en estado líquido, que implica que los productos tienen menor desorden que los reactivos, entonces esta reacción estaría desfavorecida entrópicamente. Pero nosotros sabemos que esta es la ecuación de formación del agua, que es una reacción espontánea, y acá tenemos también la definición de lo que es una reacción espontánea, como para que también lo repasemos. Recuerden que una reacción espontánea es un proceso que tiene lugar en un sistema que se deja evolucionar por sí mismo. Una vez que comienza, no es necesaria ninguna acción desde fuera del sistema. Es importante recordar esta parte de una vez que comienza, ya no es importante energía. Por decir algo, si nosotros tenemos, este ejemplo es clásico, dos balones conectados por una llave, abrimos la llave y espontáneamente el gas que teníamos atrapado en uno de los balones corre hacia el otro. Pero si cerramos esta llave, no sería espontáneo que todo el gas se vuelva a acumular en un solo balón. Un ejemplo más físico, si se lo quieren imaginar, más visual, también sería que, por ejemplo, ustedes van a un parque de diversiones y se pueden montar en un columpio, y no porque ustedes se sienten en el columpio van a empezar a balancearse. No es hasta que ustedes toman impulso, hasta que se empiezan a balancear, y esta es una reacción espontánea, ¿sí? Pero si ustedes no se dan impulso, no empiezan a balancearse en el columpio. Si están en un tobogán, se pueden sentar arriba del tobogán, pero hasta que no se impulsan para deslizarse, entonces no caen. Y esa también es una reacción espontánea. Entonces, acá tenemos la misma reacción, ¿sí? Imagínense que en un baloncito ustedes atrapan moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Y es de lo que venimos hablando. Se forma agua. Nosotros sabemos que es una reacción espontánea, pero si solo tenemos en este balón moléculas de hidrógeno y oxígeno, no vamos a ver ningún cambio. No hay reacción hasta que no le damos esa chispa o esa energía de activación que necesita el proceso para iniciar justamente. Esa chispa puede ser energía en forma de calor, o también se puede utilizar una rejilla de platino, que es algo que vamos a ver más adelante. Estos serían entonces iniciadores de la reacción, que es esa energía necesaria entonces para que la reacción espontánea empiece su curso. Y esto lo vemos porque en el tema anterior, en termodinámica, estudiamos más o menos bajo qué condiciones requerimos para que una reacción sea espontánea, ¿sí? Recuerden que vimos cómo el signo de delta H, como el signo de delta S, y la temperatura influenciaban delta G. ¿Se acuerdan la ecuación de delta G, que es igual a delta H menos delta S? Bueno, vimos cómo cada valor de estas funciones de estado
afectaban entonces la espontaneidad o no de la reacción. Lo que vamos a ver en este tema, en cinética, es, bueno, una reacción puede ser espontánea, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar para que esa reacción realmente ocurra? ¿Sí? Porque las reacciones pueden ser espontáneas, pero pueden ser sumamente lentas, como por ejemplo, la formación de diamante. Es una reacción espontánea, proviene del carbono, pero dura miles de años para formarse, ¿sí? Entonces empezamos con cinética química, que no es más que la rama de la química que estudia cuantitativamente la rapidez con la que se lleva a cabo una reacción, ¿sí? La velocidad con que las reacciones químicas ocurren y cuáles serían los factores que afectan esa velocidad. Si se acuerdan de física, en física vimos que la velocidad para cualquier variable sería la variación de esa variable en un lapso de tiempo. Acuérdense que de física tenemos grabado que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, cuando se refiere a una distancia. Pero en reacciones químicas, nosotros no recorremos distancias, sino que nos interesa ver cómo varían las concentraciones de ciertas especies involucradas en una reacción, es decir, estas especies pueden ser reactivos o productos, en función del tiempo, ¿sí? Los reactivos, entonces, en una reacción química, deberían disminuir su concentración en función del tiempo, mientras que los productos deberían aumentar su concentración en función del tiempo. Y llegamos al problema 1, que está en la guía, que les da la reacción de descomposición del agua oxigenada. Y les pregunta cómo podrían demostrar cuantitativamente que dicha reacción es espontánea. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, decir cómo podrían demostrarlo. Eso se supone que es también repaso del tema anterior. Ustedes pueden demostrar que esta reacción es espontánea si pudieran calcular delta G para esa reacción. Con las herramientas que tenemos, con la poca información que nos da el problema, no podemos calcular delta G, podríamos calcular delta G cerito con todos los valores de la tabla. Pero nosotros sabemos que si delta G fuese menor que 0 para esta reacción es espontánea. Nosotros también sabemos que esta reacción es espontánea. ¿Por qué lo sabemos? Porque todos nosotros hemos ido entonces a la farmacia y hemos comprado una botellita de peróxido de hidrógeno, que es esta especie, de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Y todos nos hemos dado cuenta que en la botella hay un rótulo que dice una fecha de vencimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué se vence el agua oxigenada? Bueno, el agua oxigenada se vence porque se descompone en agua y oxígeno. Si ustedes utilizan el agua oxigenada una vez vencida, se van a dar cuenta que ya no ven burbujitas, esas burbujitas que le hacen cuando se la coloca sobre una herida. ¿Por qué? Porque ya esa agua oxigenada que tienen ahí es simplemente agua embotellada. ¿Qué pasa con esta reacción? Si es una reacción espontánea, el agua oxigenada se descompone espontáneamente, pero es una reacción lenta. Por eso le pueden colocar una fecha de vencimiento, ¿sí? Esa fecha de vencimiento a veces es incluso por años. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la velocidad de la reacción, de esta reacción de descomposición, es bastante lenta. Acá tenemos la definición de velocidad de reacción, que es la rapidez con la cual disminuye la concentración de reactivos e incrementa la concentración de productos. Que la velocidad de descomposición del agua oxigenada sea lenta implica que esta energía que requiere para pasar de un lado a otro, entonces es bastante grande. ¿Sí? Mientras más pequeña sea la energía de activación que requieren los reactivos para pasar a productos, entonces mayor es la velocidad de esa reacción. Más rápida se va a llevar a cabo. Esta sería una reacción genérica que vamos a estar viendo a lo largo de la clase, digamos.
donde A es el coeficiente estequiométrico, estos son nuestros reactivos y estos son nuestros productos, ¿sí? La velocidad de reacción acabamos de decir que es la rapidez con la que se consumen los reactivos o con la que se producen, se generan los productos. Y la forma matemática, digamos, de describir eso es esta que les muestro acá. Fíjense que habíamos dicho que la velocidad era la variación con que un X cambiaba en función del tiempo. Bueno, nuestro X son nuestras concentraciones de reactivos y de productos. Como los reactivos se consumen en función del tiempo, entonces la expresión de la velocidad de reacción va precedida por un signo negativo. ¿Por qué? Porque se está consumiendo en función del tiempo. ¿Sí? Como lo especifico acá. Los reactivos llevan un signo negativo adelante, su expresión de velocidad, porque se consumen en función del tiempo. Y además, tenemos que tomar en cuenta que va multiplicada esta expresión de variación por el inverso de los coeficientes estequiométricos, para tomar en cuenta entonces las relaciones estequiométricas entre reactivos y productos. Previo a el planteamiento de la expresión de velocidad de reacción, debe estar siempre balanceada la reacción que utilizamos, ¿sí? Entonces, la velocidad de reacción la podemos expresar como la variación de la concentración de los reactivos en función del tiempo multiplicado por el inverso del coeficiente estequiométrico, y teniendo en cuenta que si es un reactivo, entonces va precedido por el signo negativo. La velocidad de la reacción yo la puedo plantear en función de cualquiera de las especies involucradas en la reacción. Es decir, la velocidad con que se consume A en función del tiempo va a ser igual a la velocidad con que se consume B en función del tiempo, siempre esto precedido por el inverso del coeficiente estequiométrico, ¿sí? Para los productos, en cambio, como ellos se están generando, ¿sí?, a medida que transcurre la reacción, entonces no van precedidos por un signo negativo, porque no se consumen, se están generando. Entonces son positivos. Siempre va a aumentar la concentración de los productos en función del tiempo. ¿Está claro esto de cómo plantear la velocidad de una reacción? Sí. Sí, es claro. ¿Sí? Bien. Las unidades, entonces, de la velocidad de reacción son molar, en realidad concentración por unidad de tiempo. Las concentraciones las vamos a colocar siempre en molaridad, y la unidad de tiempo puede ser segundos o también pueden ser minutos. Acá también les coloco definiciones de velocidades que también podemos utilizar. La velocidad media es entonces la velocidad de la concentración, que en un lapso de tiempo es un promedio bastante grueso. Fíjense acá en el gráfico tenemos en el eje Y concentración en función del tiempo. Vemos gráficamente cómo las moléculas de A, que son reactivos, la concentración entonces disminuye en función del tiempo, mientras que las moléculas de C, que es un producto, su concentración aumenta en función del tiempo, ¿sí? Para yo hacer el cálculo de velocidad media, puedo utilizar un punto al inicio, digamos, puedo hacer una aproximación bastante gruesa, puedo intentar trazar una recta grande y puedo utilizar un punto, no sé, en 10 segundos, y puedo utilizar un punto en 40 segundos, y eso me va a dar una velocidad media bastante promedio, ¿no? Porque estos son curvas, no son líneas rectas. Mientras que la velocidad instantánea es lo más aproximado a la velocidad medida en un punto sobre esa gráfica. Es decir, nosotros vamos a
a medir la velocidad cuando el tiempo tiende a cero. Es decir, vamos a tomar estos puntos haciéndolos muy, muy cercanos. Es decir, no vamos a tomar una aproximación tan gruesa, sino que vamos a ir a donde veamos la tendencia, la primera tendencia más recta de la gráfica, y allí vamos a tomar 2 puntos sobre una recta que vamos a trazar, y esos puntos van a estar bastante cercanos, ¿sí? Entonces, la velocidad media es un promedio grueso de la velocidad de la reacción, mientras que la velocidad instantánea es un promedio bastante fino, donde la variación del tiempo tiende a cero. Es lo que habíamos visto en termodinámica, que era un cambio infinitesimal. Vamos a medir variaciones entre puntos muy, muy, muy cercanos. Hasta acá, entonces, hemos visto que la velocidad de la reacción se ve alterada por 2 factores: la concentración de reactivos y la temperatura. La concentración de reactivos, vimos que dependiendo de cuál sea su variación en función del tiempo, entonces vamos a obtener la velocidad de reacción. Obviamente, mientras mayor sea la concentración de reactivos, entonces más rápida va a ser al inicio la velocidad de la reacción, ¿sí? Por la ecuación que acabamos de ver. Y lo que nosotros ya sabemos es que un factor que altera la velocidad de la reacción es la temperatura. Porque, por ejemplo, no es lo mismo disolver azúcar en agua fría que disolver azúcar en agua caliente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el conocimiento de que la velocidad de la reacción se ve alterada por la temperatura. Los problemas 2 y 3 son bastante sencillos y los pueden resolver con la información que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque nos piden expresar la velocidad de la reacción, que ya lo sabemos, que la velocidad de la reacción la podemos plantear en función de reactivos y productos, y nos pide también graficar las variaciones de concentración de reactivos y productos, que lo que tienen que saber es lo que vimos en el gráfico anterior, que las concentraciones de reactivos disminuyen en función del tiempo, las de productos aumentan en función del tiempo, ¿sí? Eso está claro. Y lo otro que les piden, creo que el problema 3, es que no les pide que grafiquen, sino que analicen un gráfico que les da. Así que son bastante sencillitos y con la lámina anterior los pueden resolver rápidamente. Otra cosa que nos permite la cinética, o sí, que nos permite esta herramienta de estudiar la velocidad de una reacción, es predecir de alguna manera la dependencia de esa velocidad con las concentraciones de los reactivos. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos planteando lo que se llama ley de velocidad. La ley de velocidad es una medida completamente empírica, es decir, se determina siempre experimentalmente para saber cómo varía la velocidad de una reacción en determinadas condiciones a partir de una concentración, una temperatura y una presión. No podemos estimarlas ni hacer el cálculo con números de tabla, como habíamos venido haciendo con delta H y delta S cerito, sino que esto tiene que determinarse experimentalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Bueno, básicamente en todos los problemas que van a ver de acá en adelante, les van a dar una tabla de valores experimentales para poder determinar la ley de velocidad de X reacción. Tenemos nuevamente nuestra reacción genérica, donde tenemos A y B como reactivos, C y D como productos, y la forma de plantear la ley de velocidad es, bueno, la velocidad es igual a una constante multiplicada por las concentraciones de los reactivos de la reacción que estamos utilizando, elevados a un determinado alfa y un determinado beta, ¿sí? Estos puntos suspensivos acá es porque no únicamente se va a tener A y B como reactivos, es decir, si hay C, si hay D, si hay F
como reactivos, entonces va a estar K multiplicada por la concentración de cada uno de los reactivos que tengan en la reacción que estén analizando. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Siempre la ley de velocidad se va a plantear como una constante multiplicada por las concentraciones de todos los reactivos involucrados en la reacción. ¿Sí? Siempre, siempre la ley de velocidad va planteada en función de reactivos. Reactivos elevados a un alfa, a un beta, como los quieran llamar. Alfa, beta, gamma, lo que quieran, no son los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Acá lo remarqué en letras mayúsculas. Alfa, beta y los demás exponentes de las concentraciones de reactivos no son los coeficientes estequiométricos. Son lo que vamos a conocer de acá en adelante, que ya les explico cómo lo determinamos, son los órdenes de reacción, ¿sí? Alfa es el orden de reacción respecto a A, beta es el orden de reacción respecto a B. Si hay acá otro reactivo y le llamamos gamma a su elevado, entonces sería gamma es el orden de reacción respecto a este otro reactivo. ¿Quedó claro? ¿Quiénes son alfa y quién es beta? Bien. K es una constante que se llama constante de velocidad y tiene dependencia con la temperatura. Y nuevamente acá les coloco que A, B y las demás especies que estén presentes en la ecuación de velocidad son las concentraciones molares de los reactivos. Siempre los reactivos de la reacción que estemos analizando. Bueno, antes que se vuelvan locos, para ver quién es alfa, quién es beta, quiénes son estos señores órdenes de reacción, entonces más o menos les voy a hablar un poco acerca de ellos. Si alfa, que es el orden de reacción en esta ecuación de velocidad, alfa es el orden de reacción respecto a, si alfa es 0, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, la velocidad de reacción, en este caso, no dependería de A, no dependería de la concentración de A. Si el orden de reacción de A fuese 1, entonces la velocidad de reacción sería de primer orden respecto a A. Es decir, la velocidad dependería de la concentración de A. ¿Sí? Entonces, orden de reacción, primer orden respecto a A, si alfa es 1. Ya hablamos de alfa, ahora beta. Si beta fuese 2, entonces el orden, esta velocidad de reacción sería de segundo orden respecto a B, y la velocidad dependería de la concentración de B. Para hacer más sencillo todos estos cálculos, todas estas cuentas que vamos a tener que hacer nosotros para poder hacer más sencilla la determinación de estos órdenes de reacción, entonces nosotros únicamente vamos a utilizar órdenes de reacción 0, 1 y 2. Estos tres números como números enteros. En la bibliografía pueden encontrar alfa, beta y las demás órdenes de reacción, pueden tener incluso números fraccionarios, y pueden ser mucho más de 2, pero nosotros no los vamos a utilizar. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en estudiar órdenes de reacción no mayores a 2. Para determinar el orden de reacción total de la reacción, lo que tenemos que hacer entonces es la sumatoria de todos los órdenes de reacción que hayamos determinado. En este caso, sería que tendríamos que sumar el orden de reacción alfa, beta y si hay más, se suman los demás. Cuando el orden de reacción total, ¿sí? O sea, la sumatoria de alfa, beta, ta, es igual a 0, entonces esta reacción sería de orden 0. Si el orden total es 1, entonces la reacción total sería de primer orden, y si el orden de reacción total es 2, entonces la reacción total sería de segundo orden. Eso es solo nomenclatura, poco a poco vamos a ir viendo cómo vamos a determinar esos órdenes de reacción.
Otra cosa que tenemos que ver son las unidades de esta constante de velocidad que estamos viendo, ¿sí? Las unidades de K dependen del orden global de la reacción. Para si vemos acá, por ejemplo, esto sería la variación de la concentración en función del tiempo. La pendiente, un poco de la gráfica, me puede dar una idea de qué constante va a tener, ¿sí? Si la pendiente es pequeña, entonces la constante va a ser pequeña. Si la pendiente es grande, el valor de la constante va a ser grande. Para una reacción genérica muy sencilla, con un solo reactivo que me genera productos, ¿sí? Entonces, yo puedo plantear esta expresión para la ley de velocidad, ¿sí? Donde la velocidad va a ser igual a mi constante de velocidad multiplicada por la concentración de ese único reactivo que tenía, elevado a su orden de reacción. Yo sé que la velocidad tiene que venir en unidades de molar por segundo. Entonces analicemos un poco cómo puedo yo deducir las unidades de K, que dependen del orden de reacción global. Acá es muy sencillo porque el orden de reacción global va a ser igual al orden de reacción de A, que sería alfa, ¿no? Tenemos un solo reactivo. Entonces, si alfa es 0 para esta reacción, la reacción sería de orden 0. Yo tengo que llegar a que esta expresión de velocidad tenga unidades de molar por segundo. Entonces, si alfa es 0, todo número elevado a la 0 da 1, así que la única manera de que B tenga estas unidades es que las unidades de K sean esas mismas, ¿sí? ¿Me siguen con eso? Bien. Si alfa, si el orden de reacción global... Ok, vamos, otra vez, de vuelta. Esta es una reacción muy sencilla, ¿sí? Tenemos un único reactivo y los productos que no me interesan para plantear la ley de velocidad, porque la ley de velocidad solo la escribo en función de las concentraciones de reactivos. Entonces, la ley de velocidad para esta reacción sería una constante multiplicada por la concentración del único reactivo que tengo, elevado a su orden de reacción. Esta expresión me va a dar la velocidad de la reacción, y yo sé que la velocidad debe ir en unidades de concentración por tiempo, molar sobre segundo. Entonces, ¿qué unidades debería tener K si alfa es 0? Si alfa es 0, la concentración de A va a estar elevado a la 0. Entonces, todo número elevado a la 0 es igual a 1. O sea que esto no me va a arrojar ninguna unidad. Entonces, la única forma de que B tenga las unidades que yo requiero es que K tenga esas mismas unidades. Ahora sí, unidades de concentración por tiempo, porque A no me va a generar ninguna unidad. Perfecto. Ahora fíjense, si alfa para este caso fuese 1, entonces la reacción sería de primer orden, ¿sí? Y si alfa es 1, me va a dar un número que me va a venir expresado en concentración molar, ¿sí? Porque va a ser una concentración elevada a un número, es decir, la concentración va a quedar igual. Y yo necesito unidades de concentración por tiempo. Entonces, K, ¿qué unidades debería tener? Debería tener únicamente unidades de tiempo, ¿sí? Porque la molaridad va a venir dada por la concentración. ¿Eso se entendió? Bien, seguimos. Si alfa fuese 2, entonces esta reacción sería de orden 2. Y aquí la concentración daría molar cuadrado,
Entonces, como yo necesito molar por segundo, ¿qué unidades les parece que debería tener K? Debería poder eliminarme un molar para poder generar esta variación de concentración en función del tiempo. Y K vendría dado por molar a la -1 por segundos a la -1. ¿Sí? No tienen que aprenderse todo esto, sino únicamente deben ver que K debe corresponder a las unidades que yo necesite para obtener la velocidad como concentración en función del tiempo. ¿Por qué? Porque la constante de velocidad entonces va a venir dada por la molaridad, ¿sí?, elevada a la 1 menos un determinado X, y ese X pues va a ser el orden global de la reacción. Y siempre va a tener unidades de segundos a la -1. Es decir, siempre va a estar K, va a ser 1 sobre segundo, ¿sí? Quedó claro que para deducir esto únicamente tienen que saber qué unidad de velocidad necesitan, básicamente. ¿Sí? Bien, bueno, entonces seguimos. Esto lo pueden ejercitar un poquito como para que lo practiquen. Ya vimos cómo plantear la expresión de velocidad, cómo plantear la expresión de la ley de velocidad, y quiénes son los componentes de la expresión de velocidad. Pero no hemos visto cómo determinar ese alfa, ese beta, esos órdenes de reacción. Cinética de primer orden. Tenemos un ejemplo con una sustancia, o sea, una reacción real, que ya sabemos, ya investigué que es de primer orden, que también la podemos llamar por un nombre genérico A. Este es un ejemplo sencillo porque tenemos un único reactivo, ¿sí? Entonces, si lo planteamos con el nombre genérico, recuerden que la velocidad la podemos plantear en función tanto de reactivos como de productos, ¿sí? Teniendo claro que los reactivos se consumen en función del tiempo, entonces la velocidad, la expresión de la velocidad instantánea va a ir precedida por un negativo. Un negativo que va multiplicado por el inverso del coeficiente estequiométrico, así que hay que verificar, en primer lugar, que toda la ecuación esté balanceada, y eso va multiplicado por la variación de la concentración de reactivo, porque está negativo, en función de su variación por el tiempo. Esto es para la expresión genérica. También podemos plantearlo para la ecuación que les coloqué acá de ejemplo, que es el óxido de nitrógeno 5, óxido nítrico. Si lo planteamos para el óxido nítrico, entonces es un reactivo, va precedida su velocidad promedio, su velocidad instantánea promedio por un negativo, multiplicado por el inverso del coeficiente estequiométrico 2, entonces un medio por la variación de su concentración en función del tiempo. Recuerden que para velocidad promedio también la podemos colocar en función de los productos que su concentración aumenta en función del tiempo, así que este negativo no va incluido. Sería para el caso del óxido de nitrógeno, sería 1/4 de la variación de la concentración de óxido de nitrógeno en función del tiempo, ¿sí? Y para el oxígeno sería, su coeficiente estequiométrico es 1, entonces sería 1 sobre 1, sería 1 por la variación de la concentración de oxígeno en función del tiempo, ¿sí? ¿Quedó claro como que la velocidad promedio se puede expresar tanto en función de reactivos como en función de productos? Sí. Profe, ¿le puedo preguntar algo? El 2 del -1 medio, ¿dónde apareció? Ahora, esta sería la expresión. ¿De dónde determinamos el valor que va a tener esa velocidad promedio? Bueno, experimentalmente
nosotros tenemos que medir, como está en este gráfico acá a su izquierda, experimentalmente podemos ir midiendo la variación de esta concentración en función del tiempo, ¿sí? Para una cinética de primer orden, si medimos la concentración de reactivos, siempre va a ir disminuyendo, ¿sí? Lo que ya habíamos visto en las gráficas anteriores, va a disminuir su concentración en función del tiempo. Y si se fijan, esta expresión que planteamos anteriormente para la velocidad, se puede ver como que es parte de ella es la pendiente de esta gráfica que estamos analizando. Es decir, si se fijan en el gráfico, esto es concentración en función del tiempo. Nosotros podemos trazar una recta donde veamos la primera tendencia lineal de esta curva, ¿sí? Va a ser una recta aproximada que pase por alguno de los puntos iniciales donde se empieza a consumir el reactivo. Esa recta la podemos describir por una pendiente. La pendiente de esa recta va a ser ¿quién? La variación de la concentración que estamos midiendo en función del tiempo. Y si se fijan, nuestra expresión para determinar la velocidad promedio contiene la variación de la concentración en función del tiempo. Es decir, yo a este valor dependiente que me dé experimentalmente a partir de este gráfico, solamente debería multiplicarlo por la relación estequiométrica, digamos, y a partir de ahí obtengo la velocidad de la reacción, ¿sí? Lo que tengo que tomar en cuenta es que yo puedo medir la variación de la concentración de los reactivos en función del tiempo, como también puedo medir la variación de la concentración de los productos en función del tiempo. Y dependiendo de qué esté midiendo yo, entonces debo saber si lo debo multiplicar por un signo negativo o no, ¿sí? Entonces, experimentalmente puedo determinar a partir de este gráfico la velocidad de la promedio de la reacción. Esto era el primer punto que habíamos visto de cinética. Ahora, yo para esta reacción también puedo plantear la expresión de la ley de velocidad, ¿sí? Tengo un único reactivo, la ley de velocidad solo se expresa en función de las concentraciones de los reactivos. Entonces, va a ser la velocidad igual a la constante de velocidad, que ya vimos cómo determinamos sus unidades, multiplicada por la concentración del reactivo elevado a su orden de reacción. Su orden de reacción que no tiene que ver con el coeficiente estequiométrico. Esta expresión de velocidad, si se fijan, también tiene forma de ecuación de una recta, ¿sí? Es decir, yo también puedo medir la velocidad de la reacción, la puedo determinar gráficamente. ¿Por qué? Porque ya vimos arriba que viendo la variación de la concentración del reactivo en función del tiempo, puedo determinar la velocidad. Si yo parto de diferentes concentraciones iniciales, entonces voy a poder determinar diferentes velocidades. Y serían diferentes velocidades para diferentes concentraciones. Entonces, yo ya tendría lo que representaría mi eje Y y conocería también lo que representa mi eje X, ¿sí? Y de esa manera podríamos construir este gráfico que está a su izquierda, ¿sí? Entonces, determinamos las velocidades promedio de la reacción partiendo de diferentes concentraciones iniciales de reactivo, ¿sí? Y calculándolas a partir de la ecuación que vimos anteriormente, variación de concentración en función del tiempo. Determino las velocidades para las diferentes concentraciones iniciales que utilicé, y si estoy hablando de reacciones de cinética de primer orden, ese gráfico me va a dar una línea recta. Una línea recta de la que puedo concluir que la velocidad
es directamente proporcional a la concentración, en este caso, de reactivo que estoy analizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la concentración, aumenta la velocidad. Entonces, varían proporcionalmente una con la otra, ¿sí? Bien, entonces, yo determiné mi variable y a partir de la ecuación anterior, y mi variable x es la que yo estoy manejando porque, digamos, es la que yo controlo cuando peso diferentes cantidades y preparo diferentes soluciones. Esta línea recta me va a permitir determinar también experimentalmente la constante de velocidad de esa reacción, ¿sí? Porque la constante de velocidad de esa reacción va a ser la pendiente de esta recta, ¿sí? La pendiente que va a venir dada por la variación de la velocidad en función de la concentración va a ser mi constante de velocidad. ¿Qué unidades va a tener la constante? Las unidades de primer orden que vimos anteriormente, que era molar, no, era simplemente segundos a la menos 1, ¿sí? Que son las unidades que necesito acá, porque si alfa es 1, entonces esto me va a dar unidades de concentración, y K debería darme las unidades de tiempo que necesito para la expresión de velocidad. Fíjense que lo que habíamos visto anteriormente es que cinética tiene mucho de experimental, ¿sí? No la vamos a determinar a partir de tablas, la vamos a determinar a partir de valores reales medidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear la expresión de velocidad de la reacción que estemos estudiando, ¿sí? La expresión de velocidad promedio la podemos poner en función de reactivos o en función de productos, ¿sí? Entonces, una vez que hayamos planteado las velocidades, nos fijamos en el gráfico o llevamos los valores que nos den una tabla a un gráfico y dependiendo de si estamos viendo un reactivo o un producto, a esa curva que nos den le trazamos, ¿sí?, una recta tangente de donde vamos a obtener una pendiente que me va a permitir calcular la velocidad promedio de esa reacción. Pero eso va a ser una sola velocidad promedio. Y yo, para poder determinar la ley de velocidad, necesitaría poder aprovechar la linealidad, digamos, de esta expresión. Para eso necesito entonces varios valores de y y varios valores de x, ¿sí? Simplemente necesito varios valores de velocidad y varios valores de concentración. Entonces, es muy fácil, ¿por qué? Porque yo digo, bueno, si yo estoy midiendo variación de concentración en función del tiempo, y a partir de eso calculo una velocidad, lo que tengo que hacer es partir de diferentes concentraciones iniciales que me generen diferentes rectas con diferentes pendientes, a partir de las que calculo velocidades, y así ya tengo diferentes valores de I, y ya estoy partiendo de diferentes concentraciones, así que los valores de X ya también los tengo conocidos. A partir de ellos, construyo un nuevo gráfico que va a ser velocidad en función de concentración, y si se trata de una reacción de primer orden, entonces ese gráfico va a ser una línea recta que me va a demostrar que la velocidad de esa reacción es proporcional a la concentración del reactivo que en este caso yo estoy mirando. Y a partir de la pendiente de ese gráfico puedo determinar K. Si se fija, entonces, todo lo que yo estoy calculando va a ser a partir de datos experimentales. Ahora miremos una cinética de segundo orden. También a partir de una reacción genérica, donde tenemos un solo reactivo, ¿sí? Yo planteo la expresión de la velocidad promedio para ese reactivo,
es reactivo, se consume en función del tiempo, de ahí el negativo. El inverso del coeficiente estequiométrico para tomar en cuenta la relación entre reactivos y productos. Experimentalmente veo cómo varía la concentración de ese reactivo en función del tiempo, ¿sí? Y tengo mi curva que tiene pendiente negativa porque se consume en función del tiempo. Nuevamente trazo una recta tangente y puedo calcular una pendiente que me va a dar la variación de la variación de la concentración del reactivo en función del tiempo. Ojo, esta pendiente no es la velocidad de reacción. A esto me falta relacionarlo con el coeficiente estequiométrico y ver si yo estoy analizando la variación de un reactivo o de un producto, ¿sí? Obtengo mi velocidad de reacción, planteo la expresión de la ley de velocidad, que para este caso va a ser similar a la del caso anterior, porque tengo un único reactivo, la velocidad entonces va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo elevado a su orden de reacción. Nuevamente, para poder aprovechar la linealidad de esta expresión, necesitamos varios valores de velocidad y varios valores de concentración de reactivo. Entonces, yo tengo que estudiar varias concentraciones, tengo que estudiar cómo varias concentraciones iniciales de A varían en función del tiempo y obtener diferentes velocidades iniciales, y eso lo voy a llevar a un nuevo gráfico. Si se fijan, este gráfico es diferente al anterior, porque el anterior era una línea recta, ¿sí? Era una dependencia lineal de la velocidad con la concentración, mientras que esto tiene una tendencia más parabólica. Bueno, las cinéticas de segundo orden, entonces, tienen esa parte, ¿sí? Que yo no voy a ver una tendencia lineal de la velocidad en función de la concentración del reactivo que yo esté analizando, sino que va a haber una dependencia parabólica entre la velocidad y la concentración. Ahora, como me es difícil a mí analizar ese tipo de curvas, yo lo que siempre quiero ir es llevar ese gráfico a un gráfico que pueda definir a partir de la ecuación de una recta, ¿sí? Y entonces eso es el paso siguiente que hacemos acá, perdón. Ese es el paso siguiente. Fíjense que yo tengo las velocidades, que van a ser las mismas que vi antes, pero para confirmar que esto es una cinética de segundo orden, a esta concentración de acá, a las concentraciones iniciales que yo utilicé en mi reactivo A, las voy a elevar al cuadrado. Y eso es lo que yo voy a colocar en mi eje X, ¿sí? Al elevar estas concentraciones al cuadrado, entonces eso me va a generar, ahora sí, una línea recta donde yo puedo confirmar entonces que esta cinética es de segundo orden y yo puedo concluir que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración al cuadrado del reactivo que yo estoy analizando, ¿sí? Y a partir de esta recta, entonces, que me describe mi ley de velocidad, yo voy a poder calcular la constante de velocidad de esa ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pendiente va a ser esa constante. Ojo que esta pendiente es la variación de la velocidad en función de la variación de la concentración al cuadrado. Esto es un cuadrado. Una vez que yo haya analizado estos gráficos de velocidad en función de concentración, entonces yo puedo afirmar que el orden de reacción de esta reacción es 2, o sea que esta reacción es de segundo orden, ¿sí? Ya vemos las reacciones de primer orden, de segundo orden. Ahora, una reacción de orden cero, una cinética de orden cero.
Seguimos con la misma ecuación, reacción genérica. La forma de determinar su velocidad sería la misma, ¿sí? Pero cuando yo estudio una cinética de orden cero, fíjense que incluso la variación de la concentración en función del tiempo me genera una gráfica completamente diferente, ¿sí? A las que habíamos visto anteriores. Las que habíamos visto antes eran curvas dependientes negativas, mientras que esta es una línea recta de pendiente negativa. Esta pendiente va a estar relacionada entonces con la velocidad promedio de esa reacción y también me va a ayudar a determinar diferentes velocidades en función de diferencias de concentraciones iniciales de reactivo para poder determinar la ley de velocidad. Cuando yo voy a graficar cómo varían las velocidades de una cinética de orden cero en función de la concentración del reactivo, fíjense que me genera una línea recta donde yo puedo apreciar claramente que la velocidad no depende de la concentración de A. ¿Por qué pasa esto? Porque, ¿qué pasa si yo elevo cualquier valor a 0? ¿Sí? Todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces, es como si simplemente esta expresión de velocidad se redujera a que la velocidad es igual a la constante de velocidad, ¿sí? Eso pasa cuando las reacciones tienen orden cero. Todo eso se resume en esta lámina que ven acá. Nosotros, para determinar los órdenes de reacción, entonces, lo que vamos a utilizar es el análisis de los gráficos que generan la variación de la velocidad en función de la concentración, ¿sí? Cuando el gráfico que construya cuando esté realizando el experimento, el gráfico de velocidad en función de la concentración, me genere una línea recta donde la velocidad sea independiente de la concentración, entonces yo voy a concluir que esa cinética, que ese orden de reacción va a ser 0, ¿sí? Y eso me va a generar esta expresión para la ley de velocidad. Para esta reacción que estamos planteando acá, ¿no? Si yo grafico varias velocidades que ya determinamos en función de varias concentraciones iniciales del reactivo que estoy analizando y veo que esa variación es proporcional, es decir, que la velocidad aumenta con la concentración que estoy utilizando, entonces yo voy a concluir que esa cinética es de primer orden, ¿sí? Y yo voy a decir, para esta reacción genérica, por ejemplo, mi alfa va a ser igual a 1. Mientras que, si yo grafico las diferentes velocidades que determiné en función de las concentraciones iniciales que utilicé, y me genera una parábola, lo que debo hacer es confirmar que esto realmente es una parábola y no que hice las medidas mal hechas, es decir, yo tengo que rehacer este gráfico y colocar velocidad en función de la concentración de A al cuadrado, y si este gráfico me genera una línea recta, entonces yo voy a concluir que esta cinética es de orden 2. Y el alfa para esta reacción genérica, entonces el orden de reacción respecto al reactivo sería 2. Y me generaría esta expresión para la ley de velocidad. Los órdenes de reacciones, entonces, nosotros solo vamos a utilizar 0, 1 y 2, y los vamos a determinar gráficamente a partir de los gráficos de velocidad en función de las concentraciones.